Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Arthur se movía por los pasillos abandonados de la planta baja de la torre de radiodifusión de Jump City, con la vista atenta, escudriñando cada detalle, cada sombra. El lugar estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el tenue zumbido de la electricidad que circulaba por los sistemas descuidados del edificio. Su empuñadura de la espada de Prometeo no flaqueó mientras caminaba con cuidado, cada movimiento deliberado, vacío. Es de esperar, dadas las circunstancias. Arthur cerró los ojos, expandiendo su conciencia. Sus sentidos se expandieron, buscando, sintiendo, escuchando. Entonces, en medio del silencio, algo sobresalió. Una brisa débil y antinatural. No provenía de ninguna ventana ni de ninguna pared rota. Era sutil, casi imperceptible, pero podía sentirlo, como una suave exhalación por un pasaje oculto. Sus ojos se abrieron de golpe y brillaron intensamente. Subterráneo. Arthur apretó el puño, sintiendo una oleada de poder puro que le recorría el cuerpo. Echó el brazo hacia atrás, con los músculos tensándose como un resorte cargado, y entonces. ¡Auge! Su puñetazo destruyó el suelo bajo sus pies. El hormigón y el acero explotaron, lanzando escombros por todas partes. La fuerza envió una onda expansiva por el edificio, y antes de que el polvo se asentara, Arthur se hundió en las profundidades. Arthur aterrizó agachado, con las botas crujiendo contra la tierra húmeda. Se enderezó, observando la zona, con su mirada brillante penetrando la cámara subterránea en penumbra. Enredaderas gigantescas y retorcidas se enroscaban a lo largo de las paredes y el techo, con una leve pulsación en sus superficies, como si estuvieran vivas. El aire estaba impregnado de un aroma húmedo y terroso, mezclado con algo más artificial. Químicos, metal, maquinaria. La expresión de Arthur se oscureció. Estos son, bastante familiares. Vides espinosas, crecimiento antinatural, un aroma floral dominante. Podría ser obra de esa mujer hiedra venenosa. No sería sorprendente que estuviera trabajando con el Guasón en esto. Si todo esto lograba abarcar varias ciudades, entonces él estaba a punto de ver exactamente qué estaban planeando. Arthur avanzó, abriéndose paso a través de la enmarañada jungla subterránea hasta que emergió en un enorme espacio abierto. Por un breve segundo, incluso él quedó sorprendido. Altísimos cilindros de vidrio se alineaban en las paredes, llenos de un líquido verde burbujeante. En su interior, figuras humanas flotaban, inmóviles, inconscientes. Algunas llevaban ataduras, otras tenían cables perforados en el cuerpo que les introducían algo. Las máquinas silbaban y zumbaban, sus extremidades mecánicas atendían la vegetación de enredaderas que se deslizaban por las superficies metálicas como si pertenecieran a un lugar. En el centro de todo, una colosal estructura biomecánica latía como un corazón palpitante. Una fusión de naturaleza retorcida y tecnología avanzada. Tubos de fluido desconocido corrían desde el techo hasta sus raíces, alimentando cualquier proyecto enfermizo que se estuviera gestando allí. Bastardos enfermos, murmuró Arthur para sí mismo. Y debajo de todo, esparcidos por el suelo, había docenas de cuerpos inconscientes, cada uno de ellos con una máscara de payaso. Arthur se arrodilló junto a uno, dándoles la vuelta. Tenían la cara magullada y maltrecha, la nariz rota y los labios partidos. No fue la toxina lo que los había derribado, sino un par de puños humanos. Arthur sonrió. Ordenanza. Arthur entrecerró sus brillantes ojos, observando el enorme artefacto que tenía ante sí. La máquina zumbaba y pulsaba, con tubos llenos de un líquido verde enfermizo que corrían por su superficie como venas. Un leve zumbido de energía vibraba por la cámara subterránea. Seguía funcionando. Se cruzó de brazos, ladeando ligeramente la cabeza. Si Batman ya estuvo aquí, ¿por qué demonios sigue funcionando esta cosa? Rascándose la nuca, exhaló bruscamente, considerando su siguiente movimiento. No era precisamente de los que piensan antes de romper, pero algo en esta situación lo hizo dudar. Destruirla parecía la decisión correcta, pero ¿lo era? Arthur no tardó mucho en notar las extrañas y vibrantes venas verdes que se entretejían en el metal, orgánicas pero mecánicas, alimentando la toxina a través de túneles ocultos que lo rodeaban en ese lugar. Pasó la mano por una de las enredaderas, sintiendo su calor antinatural. Así que por eso el murciélago no lo destruyó, este no es el único, así que claramente revisó los demás lugares, murmuró, frotándose la barbilla. Le picaban los dedos por destrozarlo, pero si esto formaba parte de un sistema mayor, destruirlo a ciegas podría empeorar las cosas. Luego, pasos. Arthur no se giró de inmediato. Los sintió primero.
El paso mesurado y casi silencioso del mejor detective del mundo. Los pasos ligeros y seguros de su protegido. La presencia que flotaba justo detrás de ellos, un leve zumbido de energía. Su labio se curvó cuando finalmente miró por encima del hombro. Allí estaban. Batman. Robin. Linterna Verde, tal como dijo Raven. Batman estaba en la entrada, con su capa colgando como una sombra. Robin, con una sonrisa burlona en los labios, agitaba con indiferencia un batarang en la mano, observando a Arthur como un gato observa a un ratón acorralado. El Linterna Verde Al Jordan flotaba justo detrás de ellos. Su aura esmeralda proyectaba un brillo inquietante contra las paredes metálicas. La voz de Batman era tranquila y fría. Esperaba que no te involucraras en esto, Blackwing. Robin dio un paso cauteloso hacia adelante. Arthur. Los ojos brillantes de Arthur se entrecerraron levemente mientras los miraba y luego sonrió. Robin. Nos volvemos a encontrar. Linterna Verde, con los brazos cruzados, observó a los matones inmóviles con máscaras de payaso, despatarrado en el suelo. Empujó a uno con la bota, confirmando que seguían inconscientes. Asintió con aprobación. Bien. Siguen caídos. Ya tenemos todo bajo control. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Tensó la mandíbula al observar los tubos llenos de toxinas que aún latían, con el leve zumbido mecánico aún presente. Lentamente, se volvió hacia Al, con expresión indescifrable. ¿Bajo control? Soltó una risita sin humor, pasó junto a ellos y señaló hacia el caos que había arriba. Mira a tu alrededor. Mira la ciudad. Su voz se hizo más aguda y la frustración impregnaba cada palabra. Ustedes son terribles en sus trabajos. Al frunció el ceño, claramente no apreciando el golpe. Escucha, chico sombra, nosotros. Arthur lo ignoró y miró fijamente a Batman. Su mirada brillante ardía con intensidad. ¿Y tú? Arthur se acercó un paso más, con la voz baja pero llena de desafío. ¿Involucrarse? ¿De qué demonios estás hablando? Esta maldita ciudad también es mía. La voz de Batman era baja, tranquila, pero con un matiz de autoridad. Este es un lugar peligroso. La persona detrás de esto es impredecible, inestable. No deberías interferir en esto, déjaselo a la Liga de la Justicia. Arthur se burló, negando con la cabeza. Claro. Porque lo están haciendo de maravilla. Señaló el laboratorio subterráneo lleno de matones inconscientes con máscaras de payaso y enredaderas retorcidas. Ya sé que es el Guasón. También sé que esto, señaló hacia las plantas enredadas con la maquinaria, es obra de hiedra venenosa. Los ojos de Batman no vacilaron. Arthur dio un paso al frente, con la voz fría pero cargada de acusación. Pero esta tecnología, el Joker no es el cerebro detrás de este tipo de montaje. Es teatral, impredecible, pero no tiene la mente para esto. Se tocó la sien. No, esto es obra de otros. Alguien que sí sabe cómo convertir el miedo en arma a gran escala. La mirada de Arthur se oscureció cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Espantapájaros. El silencio se prolongó entre ellos por un momento. La expresión de Batman permaneció ilegible bajo la capucha, pero el más mínimo cambio en su postura delataba algo, tal vez aprobación. Impresionante. Su voz era tranquila pero firme. No solo encontraste este lugar, sino que además lograste organizar todo eso. Se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia la enorme máquina infundida de toxinas, con los dedos enguantados ya listos para desactivarla. Retrocede. Apagaré esta cosa. Arthur no se movió. En cambio, su voz sonó aguda y exigente. Si bien es su trabajo, no creo que todos los maníacos de Gotham estén aquí. ¿Dónde está el Joker? Batman se detuvo. Él no dijo nada. Los ojos de Arthur se entrecerraron, brillando tenuemente en la tenue luz subterránea. El silencio de Batman le dijo todo lo que necesitaba saber. Algo no estaba bien. Y Arthur ya no quería que lo mantuvieran en la oscuridad. Los ojos brillantes de Arthur permanecieron fijos en Batman, su voz lenta y deliberada. Sigue aquí, ¿no? En algún lugar de este edificio. Batman no respondió. Ni siquiera reconoció la pregunta. En cambio, se giró ligeramente y habló por encima del hombro. Lantern, escanea la zona. Asegúrate de que no nos perdimos nada antes de apagar esto. Esta es la fuente. Si la eliminamos, la ciudad empezará a recuperarse. Al Jordan, que había estado observando el intercambio con los brazos cruzados, exhaló y levantó su anillo. Una onda de luz esmeralda pulsó hacia afuera, recorriendo la habitación como rayos X. El anillo zumbó mientras procesaba los datos, y entonces Al frunció el ceño ligeramente antes de asentir. Sí, esta es la máquina madre. Ya desactivamos las demás.
No hay otros nodos activos. Apáguenla y la operación está acabada. La máquina zumbaba con fuerza, y los últimos componentes del circuito chispeaban mientras Batman trabajaba con precisión, moviendo los dedos sobre el panel de control, controlando los sistemas con una eficiencia experta. Con un clic bajo, la máquina se apagó, y su violento zumbido se desvaneció. Batman retrocedió, respirando hondo, mientras su mirada recorría la habitación. «Listo», dijo con la voz firme de siempre. La máquina se apagó. Los ojos de Arthur, con un brillo tenue, se agudizaron al volverse hacia el caballero oscuro. Su boca se curvó en una sonrisa burlona, aunque era más bien una mezcla de fastidio y diversión. Pero entonces, sus ojos parpadearon. Algo le llamó la atención. Uno de sus demonios había encontrado algo. «Buen trabajo», murmuró en voz baja, con una voz más fría de lo habitual. Las sombras comenzaron a enroscarse alrededor de sus pies, arremolinándose como una niebla negra. Estaba a punto de usar intercambio de sombras y desaparecer, pero Batman interfirió. En un abrir y cerrar de ojos, Batman sacó un batarán de su cinturón y entrecerró los ojos al ver los oscuros zarcillos que rodeaban a Arthur. La mano de Arthur se disparó, atrapándolo en pleno vuelo. Con un rápido apretón, lo aplastó sin esfuerzo. El metal se dobló y se rompió en su agarre. Dejó que los pedazos cayeran al suelo con un leve tintineo, con sus ojos brillantes fijos en Batman. Miró a Batman. Sus ojos brillaban con más intensidad, su paciencia se estaba agotando. Se enderezó, con la irritación claramente reflejada en sus rasgos. ¿En serio? La voz de Arthur era aguda y molesta. Arthur se mantuvo firme, con la mirada brillante fija en Batman. Los restos del batarán se desmoronaron entre sus dedos y cayeron al suelo con un leve tintineo. «Tienes que retirarte», ordenó Batman, con su voz plana y mortalmente tranquila. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa burlona, y se le escapó una risita. «No trabajo para ti, Batman. Has encontrado algo, ¿verdad?» Batman entrecerró los ojos y su voz se endureció. «Esto no es un juego, Blackwing. Abajo». Arthur permaneció en silencio, mirando fijamente al caballero oscuro, con las palabras flotando entre ellos. No respondió, solo apretó los puños. Sus guanteletes formaban sombras que danzaban alrededor de sus brazos. Esa fue toda la confirmación que necesitaba el caballero oscuro. «Tete». Robin chasqueó la lengua y adoptó una postura, con los batarangs ya entre los dedos. El anillo de Al Jordan cobró vida, con energía esmeralda arremolinándose en sus puños. «Entonces no me dejas otra opción», dijo Batman, y en el siguiente suspiró. Y entonces sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, atacaron. Robin se lanzó hacia adelante, con movimientos rápidos, casi borrosos. Una ráfaga de ataques surgió del joven héroe, blandiendo su bastón con precisión, apuntando a las costillas de Arthur, mientras sus piernas pateaban en rápida sucesión. Pero Arthur fue más rápido. Se giró hacia un lado, esquivando el ataque de Robin con un movimiento fluido. De un solo golpe, atrapó la pierna de Robin cuando ésta se dirigía hacia él, rompiéndola con un crujido espantoso, antes de lanzar al joven héroe a un lado como un muñeco de trapo. Robin cayó al suelo con fuerza, gimiendo de dolor, con el rostro contorsionado por la agonía mientras se agarraba la pierna rota. «Ya te lo dije, la próxima vez no seré tan indulgente», murmuró Arthur, con un brillo sombrío en los ojos mientras miraba al niño prodigio caído. Batman apretó la mandíbula y avanzó, usando su agilidad para acortar distancias al instante. Una lluvia de puñetazos cayó sobre Arthur, sus puños apuntando a su rostro, sus patadas a puntos vitales. Pero Arthur apenas se inmutó, sus propios puños se movían como martillos de acero para interceptar los golpes, contraatacando con fuerza brutal. Cada golpe de Batman impactaba con precisión, pero era como chocar contra un muro de piedra. Arthur lo absorbía todo, y cada golpe solo alimentaba su furia. Sus ojos brillaban con más intensidad, y el aura de sed de sangre que lo rodeaba se intensificaba a cada segundo. «No lo entiendes, ¿verdad, Bruce?» La voz de Arthur era baja, casi burlona. «Tus golpes no pueden detenerme». Batman intentó una patada giratoria dirigida al costado de Arthur. Pero Arthur fue demasiado rápido, interponiéndose en el ataque y asestó un golpe demoledor en el pecho de Batman, que lo envió volando hacia atrás con un gruñido de dolor. La voz de Al Jordan atravesó el caos. «Muy bien, chico de las sombras, es hora de ponerse serios». Su anillo se iluminó con una luz verde al invocar una construcción gigantesca, un puño gigantesco que se precipitó hacia Arthur con la fuerza de un tren de carga. Arthur lo enfrentó de frente. Apenas se movió, simplemente golpeó la construcción con el puño, con una fuerza de onda expansiva que la hizo añicos.
Al Jordan se lanzó hacia adelante, y otro enorme puño con púas se materializó en el aire. Chocó contra Arthur con la fuerza de una bola de demolición, estrellándolo contra una pila de cajas de metal. La habitación tembló. Arthur se levantó apartando el debris con la autoridad del gobernante. ¿Crees que es suficiente? La voz de Arthur era baja, llena de amenaza, pero su sonrisa nunca se desvaneció. Al entrecerró los ojos y su aura brilló aún más. Ni de cerca. Arthur saltó hacia adelante, golpeando con el puño el costado del constructo de Al, haciéndolo añicos. Pero Al no había terminado. Con un rugido, su anillo brilló con más intensidad al invocar otra ola de energía, un constructo esta vez con la forma de un enorme dragón con forma de puño. Se elevó hacia Arthur, con las fauces abiertas, listo para devorarlo por completo. Pero Arthur ya se había ido. Arthur desapareció en un torbellino de oscuridad, reapareciendo detrás de Al al instante. Antes de que Al pudiera reaccionar, el puño de Arthur impactó contra sus costillas, lanzando la linterna por la habitación. Se estrelló contra una pared con tanta fuerza que rompió la piedra. Antes de que Al pudiera reaccionar, Arthur ya estaba frente a él, agarrándolo por el cuello y levantándolo del suelo sin esfuerzo. ¿Crees que puedes hacerme daño con eso? La voz de Arthur era fría y peligrosa. Solo eres un hombre con un anillo brillante, Al. Eso no me asusta. Los dedos de Al se tensaron y su anillo brilló con más intensidad, invocando otra descarga de energía. Lanzas, cadenas y una espada se formaron alrededor de Arthur, pero él las destruyó con su mano más delgada, rompiendo las armas con facilidad. Su fuerza y velocidad eran superiores. Al jadeó, luchando contra la férrea presión en su garganta, pero la sonrisa de Arthur se acentuó. Estás en desventaja. Con un rugido de ira, el anillo de Al se expandió, envolviendo su cuerpo en un aura llameante. Invocó una gigantesca construcción de dragón verde, con las fauces chasqueando, pero Arthur, impasible, hundió el puño en la garganta de la criatura, rompiéndola como si fuera cristal. Al apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Arthur le diera un puñetazo en el estómago, estrellándolo contra la pared. Mientras Al se desplomaba en el suelo, apenas consciente, ¿esto es todo lo que tienes? Tus construcciones son un poco débiles, creo que tu voluntad no es lo suficientemente fuerte. Arthur volvió la mirada hacia Batman, sus movimientos casi depredadores. Batman se puso de pie con dificultad, con la sangre goteando de su labio y los ojos entrecerrados con una determinación sombría. No me detendré hasta que lo hagas, gruñó, avanzando de nuevo. Pero la mirada de Arthur era fría, y su sonrisa se ensanchó. Arthur avanzó con la velocidad del rayo, clavándole el puño en el pecho a Batman. El impacto provocó una onda expansiva que sacudió todo el lugar. El cuerpo de Batman se estrelló contra una columna de metal, y su traje humeó por el impacto. La fuerza era inhumana, como si Arthur no se estuviera conteniendo en absoluto. Batman jadeaba, agarrándose las costillas, luchando por respirar. ¿Crees que esto se acabó? Arthur negó lentamente con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó. No. Apenas está empezando. Arthur se irguió, su sed de sangre irradiaba hacia afuera. ¿Aún no lo entiendes? Intentas luchar con honor. Luchas para controlar las cosas, para dominar el mal. Pero hay mal que debe ser destruido, borrado de la existencia antes de que pueda crecer más fuerte. Haré lo que tú no puedes. Hago lo que hay que hacer. Batman entrecerró los ojos y jadeó. Y así es, como, te conviertes en un monstruo, Blackwind. La sonrisa de Arthur se volvió aún más burlona. Llámame como quieras, eres tú quien intenta impedir que luche contra el mal, quien es el verdadero monstruo aquí. Robin intentó incorporarse, pero le dolía demasiado. Su mirada se fijó en Arthur, con voz débil pero desafiante. Te equivocas. La mirada de Arthur se volvió hacia Robin, pero fue Batman quien habló a continuación. No eres la solución a los problemas de este mundo. Solo vas camino de ser uno más. Batman continuó, con una furia fría tras ellos. Tu sentido de la justicia es una dictadura. No se trata de salvar el mundo, se trata de controlarlo, de aplastar todo lo que no te gusta. Los detenemos, no los borramos. Les damos a las personas la oportunidad de cambiar, la redención. ¿Redención? La risa de Arthur fue áspera y amarga. Eres un completo imbécil si crees que todos la merecen. Hay maldades que no se salvan. Y Joker, sin duda, es una causa perdida. Eso no te corresponde. Replicó Batman. No eres Dios. La sonrisa de Arthur permaneció intacta. Quizás no, pero estoy lejos de ser malvado. Eres responsable de la muerte de muchos inocentes, y lo sabes. La risa de Al resonó por la habitación.
Oh, no, para nada, dijo con sarcasmo, mostrando una sonrisa de oreja a oreja. Solo creo que tus poderes son el mejor conjuro maligno. O sea, ¿conseguiste esas sombras en alguna tienda de magia negra espeluznante? Porque estás desperdiciando mucha mala suerte. Al, aún recuperándose, comenzó a levantarse. Su anillo volvió a brillar, proyectando sombras mientras se formaban de nuevo construcciones, esta vez enormes. Un escudo, cadenas y una docena de espadas. No pensaba rendirse. ¿De verdad tienes que parar, muchacho?, gruñó Al. Pero Arthur simplemente entrecerró los ojos y suspiró. No iba a dar marcha atrás. ¿Debería ser justo?, preguntó, burlándose de ellos. ¿O sigo luchando solo? ¿Qué prefieren, héroes? La sombra a sus pies se extendía, se arrastraba hacia afuera como un ser vivo, el aire cargado de terror. Su voz era baja, burlona, mientras los observaba a los tres, su aura se oscurecía. La sombra a los pies de Arthur se retorció, extendiéndose como un ser vivo, absorbiendo la tenue luz. El aire se volvió denso, pesado, con una presión sobrenatural que oprimía los sentidos de Batman. La voz de Arthur era baja, burlona. ¿Qué pasa, Batman? Parece que has visto un fantasma. Batman no se movió, su mirada penetrante analizaba cada detalle. Ya había visto el poder de Arthur en imágenes y también durante esta pelea. Su fuerza, velocidad y resistencia, pero esto... Sabía lo que vendría después. Sé lo que estás a punto de hacer, dijo Batman con voz indescifrable. Invocarás a esos espectros negros. Cosas que no deberían existir. Su tono era controlado, pero había algo más. No era cautela por miedo. Arthur rió entre dientes con sarcasmo. Justo a tiempo. Y entonces apareció Dom. Del abismo a los pies de Arthur, una imponente figura se alzó, vestida de negro como la boca del lobo, su cuerpo, una silueta de pesadilla. Sus ojos ardían como brasas en el vacío, y en el momento en que se materializó por completo, hizo algo que estremeció incluso a Batman. Se arrodilló. Dom gruñó, su voz profunda y gutural, rebosante de devoción. Robin, aún agarrándose la pierna herida, se quedó inmóvil. A pesar del dolor, logró pronunciar estas palabras. El día del juicio final. Al Jordan, aún luchando por ponerse de pie, entrecerró los ojos. Su anillo latía con energía verde. Sí, esto cada vez mejora más. Primero, traemos a Shadow Boy aquí, rompiendo costillas como si fuera un pasatiempo, y ahora tiene al horror como compañero. Te encanta jugar con las probabilidades, ¿verdad? Arthur no respondió. Al exhaló bruscamente y se concentró. Su anillo se encendió mientras construía un soporte verde alrededor de la pierna destrozada de Robin, sólido y eficiente, para ganarle algo de tiempo. Está bien, Robin, ya estás curado. No empieces a bailar breakdance todavía. Batman permaneció en silencio, calculando. La presencia de Dawn lo cambió todo. Si Arthur ya era abrumador por sí solo, esta era una pelea completamente diferente. Arthur encogió los hombros. De verdad no quería hacer esto. Su tono era casual, casi arrepentido, pero sus ojos brillaban con una oscura diversión. Pero toma esto como mi consejo. Intenta detenerlo si puedes. Su sonrisa se profundizó. No te recomendaría matarlo, aunque, eso suponiendo que puedas. Al apretó los dientes. Hablas demasiado. Su anillo se encendió cuando se lanzó hacia adelante, formando un enorme guantelete de construcción alrededor de su puño, apuntando directamente hacia Arthur. Dom se movió primero. Antes de que Al pudiera reaccionar, el puño de Dom lo alcanzó en el aire. El impacto sonó como un disparo. Auge. Al Jordan salió volando. Su cuerpo se estrelló contra una hilera de cajas, rodando por el suelo antes de detenerse por completo. Tosió, impulsándose hacia arriba. Su anillo titiló. Vale, guay. Miró su construcción. Estaba destrozada. Arthur ni siquiera miró a Al, su atención permaneció en Batman. Su voz era tranquila, casi decepcionada. ¿Y qué será?, preguntó Arthur, ladeando la cabeza. Continuar con esto y morir por ese payaso. Dio un paso adelante, su sombra se estiró. ¿O dejarme ir? Batman no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Arthur con expresión indescifrable, pero con los puños apretados. La pelea ya no era solo física. Esta fue una batalla de ideologías. Arthur podía ver en los ojos de Batman la negativa a ceder, la inquebrantable necesidad de luchar por el control. Era él quien era. Por muy maltrecha que estuviera, por muy desesperada que pareciera la situación, Batman nunca se rendía. Y Arthur descubrió que eso era frustrantemente predecible. Que así sea. Una niebla oscura se enroscaba a sus pies, espesa, antinatural.
De sus profundidades, otra criatura comenzó a alzarse. Un demonio de las sombras. Era diferente de Dom, aunque mucho más débil, pero no menos aterrador. Su forma irregular se movía dentro y fuera de la oscuridad, con los ojos brillantes. En cuanto se materializó por completo, emitió un gruñido gutural, con el cuerpo retorciéndose como si apenas pudiera contenerlo. Arthur retrocedió, haciendo un gesto perezoso hacia Batman y Robin. Manténganlos ocupados. Su voz era suave, pero la orden tenía peso. El demonio obedeció al instante. Con un repentino estallido de velocidad inhumana, se abalanzó, cerrando la distancia entre él y Batman en un abrir y cerrar de ojos. Batman reaccionó de inmediato. Su cuerpo se retorció mientras esquivaba a duras penas las garras afiladas que lo atacaban, y su capa ondeó al aterrizar en posición defensiva. Robin, a pesar de su pierna herida, con la ayuda de la linterna, apretó los dientes y se obligó a sí mismo. Su bastón se extendió con un chasquido metálico mientras atacaba la cabeza de la criatura. Atrapó al personal en pleno movimiento. En el momento en que lo hizo, sus ojos rojos brillaron y dejó escapar una risa baja y espeluznante. Entonces, con brutal eficacia, tiró a Robin hacia adelante y lo estrelló contra el suelo. El impacto agrietó el suelo y Robin dejó escapar un agudo jadeo de dolor. Cuando Batman giró la cabeza, apenas alcanzó a ver a Arthur antes de desaparecer por completo en el abismo, con sus brillantes ojos azules perforando la oscuridad. Y justo antes de desaparecer, habló. «Confía en mí, Bruce, te haré un favor». Su voz se distorsionó y se desvaneció en el vacío. Los ojos de Batman se abrieron ligeramente y por un breve instante, apenas una fracción de segundo, sintió algo extraño. Miedo. Arthur se había ido. En su lugar estaba otro demonio de las sombras. Y ahora eran dos. Batman no tuvo tiempo de pensar. Los demonios atacaron al unísono, uno arriba, el otro abajo. Los movimientos de Batman eran precisos, impecables. Bloqueaba, esquivaba y contraatacaba, pero lo superaban en número y en potencia. Robin gimió, intentando incorporarse, con los ojos encendidos de frustración. Esto, siseó, agarrando su bastón con fuerza. Esto es malo. Batman apretó la mandíbula. Su mente corría. Necesitaba detener a Arthur antes de que llegara al Joker. Tenemos que detenerlo antes de que llegue al Joker, dijo con voz aguda y urgente. Por otro lado, Al Jordan no la estaba pasando muy bien. La fatalidad era implacable. Cada una de las construcciones de Al se hizo añicos con el impacto y su anillo tuvo dificultades para seguir el ritmo de la ferocidad de los ataques del monstruo. El enorme puño de Dom se abalanzó, destrozando otra barrera que Al había creado justo a tiempo. Linterna Verde salió derrapando hacia atrás, dejando profundas marcas en el suelo con sus botas mientras apenas se mantenía en pie. Al se limpió un poco de sangre de la comisura de la boca. Su anillo titilaba. «¿Qué liado, Bats?», replicó, exasperado. Don ya estaba arremetiendo de nuevo. Al maldijo en voz baja. Esto no iba a terminar bien. Arthur cruzó la puerta hacia la azotea, con los sentidos agudizados, mientras sus ojos escudriñaban el horizonte tenuemente iluminado. El frío aire nocturno le rozaba la piel, pero ya notaba algo. Y luego, brrrrrrtttttt. Una lluvia de balas estalló, desgarrando la noche, destrozando la puerta tras él. El rugido de las ametralladoras Gatling resonó por el tejado, levantando polvo, escombros y humo con su fuerza. Arthur no se movió. Él no se inmutó. Las balas le desgarraron la ropa, pero no le perforaron la piel. Se aplastaron y cayeron al suelo, completamente inútiles contra su cuerpo. A través del espeso velo de humo, una risa aguda y maníaca llenó el aire. ¡Uy! ¡Ups! La voz era teatral, exagerada. Lo conseguí. Jejeje, guay, ¿a quién engaño? Claro que no. Habría sido demasiado fácil. El viento cambió, se llevó el polvo y reveló a Arthur. Indemne. Sus ojos ardían de un azul inquietante, su expresión era ilegible mientras avanzaba. Fue entonces cuando Arthur los vio. Una docena de figuras se encontraban en formación dispersa sobre la azotea, con máscaras de payaso cubriéndose el rostro, cada una empuñando un arma diferente. Algunas tenían ametralladoras, otras baits de béisbol, cuchillos, e incluso una empuñaba una motosierra. Y en el centro de todos ellos, sonriendo como un demonio bajo la pálida luz de la luna, estaba el Joker. Inclinó la cabeza y entrecerró los ojos mientras observaba a Arthur. Entonces, sus labios pintados se estiraron en esa sonrisa torcida tan familiar. Vaya, 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 ¿tú no eres el murciélago? Su voz destilaba diversión, pero había algo más oculto. Curiosidad. Dio un paso al frente, haciendo girar un revólver en su mano enguantada. Tienes un aspecto más cruel, pero sigues siendo moreno y melancólico.
¿Quizás un primo? ¿Un hermano perdido hace mucho tiempo? No, señaló a Arthur con el arma, riendo entre dientes. Eres algo completamente distinto, ¿verdad, muchacho? Arthur no parpadeó. No sonrió. Ni siquiera lo dudé. Dio otro paso hacia adelante, su sombra se retorcía debajo de él, retorciéndose como un ser vivo. Su voz era baja, tranquila y peligrosa. No. Soy algo de lo que no puedes reírte. La sonrisa del Joker vaciló. Los payasos que lo rodeaban se pusieron rígidos y apretaron sus armas. Arthur siguió caminando hacia adelante. La sonrisa del Joker se ensanchó y sus ojos brillaron con un deleite retorcido mientras giraba su revólver como un showman. Oh, ya me caes bien. Sin monólogo. Sin discurso de justicia. Directo a la pesadilla. Su voz casi ronroneaba de diversión, pero había un matiz de algo más. Curiosidad. Expectación. Con un gesto dramático, extendió los brazos. Chicos, háganlo sonreír. Y entonces estalló el infierno. Las ametralladoras Gatling rugieron, lanzando una lluvia de balas, y el tejado se estremeció por la fuerza. Los pistoleros con máscaras de payaso soltaron risas frenéticas, con los dedos pegados a los gatillos, convencidos de que nada sobreviviría a esa descarga. Pero Arthur ya se estaba moviendo. Un borrón. Una sombra. Un fantasma entre ellos. Las balas atravesaron el aire, pero ninguna dio en el blanco. Arthur se deslizó entre los disparos con una velocidad sobrenatural, su cuerpo se movía como un espectro. El resplandor de su espada de Prometium brilló, y antes de que pudieran darse cuenta de lo que había sucedido, grieta. Un lunático armado con un cuchillo se abalanzó sobre él. Arthur le atrapó la muñeca a mitad del golpe, girándola bruscamente. El hueso se quebró como madera seca. El hombre aulló de dolor antes de que una brutal patada lo estrellara contra un respiradero metálico, inconsciente. Otro matón blandió la culata de su rifle. Arthur lo agarró a mitad de su movimiento, arrancándoselo de las manos como si le estuviera quitando un juguete a un niño. Sus dedos aplastaron el metal, doblándolo como papel de aluminio, antes de arrojarlo a un lado. Los payasos vacilaron un momento. Solo un momento. Fue un momento demasiado largo. Arthur levantó una mano. Una fuerza invisible los agarró como marionetas con hilos. Estallido. Uno de ellos se apuntó de repente con el arma, con una expresión de puro terror tras su máscara antes de apretar el gatillo. Otro matón intentó resistirse, pero su dedo apretó el gatillo contra su voluntad, disparando contra su propio escuadrón. Los cuerpos se desplomaron. Los gritos se convirtieron en silencio. Los payasos restantes se apresuraron, horrorizados al darse cuenta de que esto no era una pelea. Era una masacre. ¿Y Arthur? Ni siquiera lo intentaba. La risa del Joker atravesó la masacre, cortando el aire como una cuchilla. Era un sonido crudo y desquiciado, una mezcla de diversión, asombro y pura emoción. Oh. Eso sí que es entretenimiento. Aplaudió, realmente aplaudió como si estuviera viendo el mayor espectáculo de la Tierra. Definitivamente no eres primo de Batsy, eso seguro. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de alegría sádica. No te detengas por la regla de no matar, ni por los discursos melancólicos. Oh, me caes bien. Arthur no respondió. Sus ojos brillantes atravesaron el humo como dos faros de muerte. Su mirada se fijó en Joker. Luego habló. Surgir. De los cadáveres de los payasos caídos, sombras se retorcían y se contorsionaban, formas antinaturales abriéndose paso desde el vacío de sus cuerpos, ojos brillantes se volvieron hacia Joker, vacíos pero rebosantes de intención. Los matones restantes, aquellos que aún respiraban, se tambalearon hacia atrás. Su bravuconería y locura se desvanecieron cuando se dieron cuenta de que estaban entre los muertos. Uno dejó caer su arma. Otro se dio la vuelta y salió corriendo, tropezando consigo mismo. Y entonces se desató el infierno. Las sombras alzadas atacaron, despiadadas, inhumanas. El aire se llenó de gritos de hombres que una vez se deleitaron en el terror, ahora reducidos a presas. Gargantas destrozadas, huesos quebrados como ramitas. La sangre salpicó el tejado. Un hombre intentó huir, uno de los matones más importantes del Joker. Una sombra lo atrapó, atravesándole el pecho con su mano. Otro matón disparó sin control antes de que una mano negra lo tirara del borde. Todo terminó en cuestión de segundos. Y solo quedó el Joker, él solo inclinó su cabeza, mirando. Entonces sonrió. Oh. Eso sí que es un truco de fiesta. Juntó las manos y metió la mano en su abrigo. Clic. Auge. Un lanzagranadas rugió, escupiendo un cartucho verde brillante directamente a Arthur.
El impacto detonó en su pecho, liberando una nube de toxina Joker, densa, acre, que se enroscaba como dedos que lo agarraban. El Joker se rió entre dientes. Ja. Ríete un poco, ¿quieres? La casa invita. Y luego, un sonido atravesó el caos. Al principio bajo. Inconfundible. Una risita. Luego se volvió profundo, rico, burlón. A través de la niebla verde, a través de la locura, emergió una silueta. Arthur se estaba riendo. No es la risa típica del Joker. No es salvaje, ni errática. No, esto era algo más. Lento. Frío. Mesura. Como un depredador que persigue a su presa. La sonrisa del Joker vaciló durante medio segundo. Arthur siguió adelante, intacto, sin inmutarse. Notificación del sistema. Inmunidad al veneno. Sustancia dañina eliminada. El gas se disipó a su alrededor como la niebla que se encuentra con una marea imparable. Sus ojos, esos malditos ojos brillantes, no se apartaron del Joker. El Joker se rió entre dientes, casi nervioso. Oh, eso no es justo. Arthur no respondió. Sus soldados resucitados rodeaban al Joker, ahora inmóviles, como estatuas. Esperando. Observando. El Joker contuvo el aliento. Está bien, ganaste la primera ronda. Su mano se sumergió en la caja que estaba a su lado, y sacó a una niñita. No debía de tener más de 7 años, pequeña, frágil, con las mejillas manchadas de tierra. El terror le deformaba el rostro. Sus ojos miraban a su alrededor, sus diminutas manos aferradas a la manga del Joker. ¡Ayuda! Gimió con voz temblorosa. El guasón se inclinó, su aliento caliente contra su oído. SHHH, cariño. No arruines el chiste. Se giró hacia Arthur, con una sonrisa aún más amplia mientras la arrastraba hacia el borde de la azotea. Con la mano libre, sacó un cuchillo y lo presionó suavemente contra sus labios. ¿Sabes? Estaba reservando esto para Bugs. Suspiró, negando con la cabeza. Pero, oye. Los planes cambian. En el momento en que su pie tocó la cornisa, Arthur levantó una mano. Autoridad del gobernante. El Joker se sobresaltó. Su mano se contrajo violentamente, no por nervios, sino por una fuerza invisible que le aplastaba los dedos uno a uno. Grieta. Su dedo índice chasqueó. Luego el medio. Luego el anular. 1. Por 1. La niña gritaba, se agitaba, pero Joker. Él no gritó. Él se rió. Una carcajada gutural y entrecortada, cada giro quebradizo solo lo hacía estremecer de placer. Su sonrisa se ensanchó de forma imposible, su respiración entrecortada. Ojo, cosquillas. Ladeó la cabeza, riendo entre dientes. Eres divertido. La voz de Arthur era hielo. Ahora puedes sonreír aún más ampliamente. Joker se estremeció violentamente. Sus propios dedos lo traicionaron, apretando el cuchillo con más fuerza, no contra la chica, sino contra sí mismo. Con un movimiento brusco, se apuñaló en la boca. La hoja le atravesó la mejilla y la sangre le goteaba por la barbilla, pero su risa solo se hizo más fuerte y más salvaje. Su mano libre atrajo a la chica hacia sí, sus labios rozando su oreja, su voz un susurro maníaco. Ahora lo entiendo. Se lamió los labios ensangrentados y sus ojos se dilataron con una claridad enfermiza y recién descubierta. Sé quién eres. No lo haces, dijo Arthur con calma. El aire mismo parecía contener la respiración. El guasón se quedó allí, sonriendo, con la sangre aún goteando de las comisuras de su boca. Sus dedos se crisparon dentro de la manga, y Arthur lo sintió antes de verlo. Algo no estaba bien. Un cambio en el aire. Un leve clic metálico. Una presencia de pura y temeraria intención. Entonces, Joker liberó su brazo de un tirón, revelando el interruptor del hombre muerto. Sorpresa, campeón. Ambos hacemos boom. Y lo presionó. Arthur pensó por un segundo que estaba fanfarroneando, pero detonó. ¡Buu! El tejado se consumió en un instante. Fuego y fuerza bruta estallaron como un maremoto mortal, devorándolo todo en una violenta explosión apocalíptica. Pero Arthur ya se estaba moviendo. La autoridad del gobernante. Su poder invisible atrapó a la niña, atrayéndola hacia sí mientras su capa se agitaba violentamente en la onda expansiva. Luego vino la onda expansiva. Las ventanas se hicieron añicos. El acero se retorció. El aire aulló. La explosión no solo arrasó con el tejado, se tragó el edificio entero. La estructura gimió, una bestia moribunda, antes de que los pisos superiores se derrumbaran en una reacción en cadena de destrucción. Los escombros llovieron como meteoritos. El hormigón destrozado y el metal fundido se precipitaron por el cielo nocturno, engullidos por columnas de fuego y humo. Y luego,
El suelo cedió. Arthur, todavía protegiendo a la niña, fue tragado por el colapso. Por un momento, no hubo nada. Ningún sonido, ningún movimiento. Luego los escombros se movieron. Una fuerza invisible arrojó losas de hormigón a un lado como si fueran papel ingrávido. De debajo de la montaña de escombros, Arthur emergió con su capa hecha jirones. Pero todavía en pie, y, en sus brazos la niña. Ilesa. Él exhaló. Luego, en voz baja, lleno de pura frustración. Ese loco bastardo intentó llevarse a todos con él. Sus ojos brillantes parpadearon en la oscuridad, escaneando la destrucción. Las botas de Arthur crujieron contra los escombros al avanzar, aún con el niño en brazos. La noche ardía a su alrededor. Los restos del edificio derrumbado eran una ruina de fuego, humo y acero retorcido. Y luego, un sonido. Una risa entrecortada y sibilante. La mirada brillante de Arthur se desvió hacia un lado. El Joker todavía estaba vivo. Apenas. Estaba medio enterrado bajo los escombros, con el traje carbonizado y la pierna izquierda torcida en un ángulo espantoso. Le faltaba el brazo derecho del codo para abajo, y la sangre se acumulaba bajo él. Pero el muy cabrón seguía riendo. Con los dientes ensangrentados, Joker levantó la mirada, apenas capaz de enfocar, pero aún así, sonrió. Eres divertido, chico. Muy divertido. Arthur se puso rígido. El guasón tosió, y la sangre le salpicó los labios. Su voz era débil, apenas un susurro, pero la diversión no desapareció. No dejes que el mundo te quite eso. Los ojos de Arthur se abrieron de golpe. Arthur permaneció allí, inmóvil, con el resplandor anaranjado del fuego parpadeando en su rostro. Joker seguía sonriendo, con la respiración entrecortada y húmeda, el cuerpo destrozado. Sin embargo, de alguna manera, incluso al borde de la muerte, seguía riendo. La mandíbula de Arthur se apretó. Porque esto ya había sucedido antes. Él dijo lo mismo. Las palabras apenas salieron de sus labios, un susurro solo para él mismo. El Joker de la torre. El que peleó antes. El que sangró así. El que rió así. Un recuerdo quedó grabado en su mente. Y entonces su agarre se hizo más fuerte. Su espada de Prometeo se materializó. La hoja oscura relucía a la luz de las llamas. Un golpe limpio. Un corte final. Pero entonces se detuvo. Él está muerto. Las palabras resonaron en su mente. No para Joker. Para él mismo. La espada se desvaneció y volvió a disolverse en su inventario. La risa final del Joker aún resonaba en su mente. Antes de la explosión, zona subterránea. El campo de batalla era un caos. Linterna Verde luchó contra Doom. Su anillo, que creaba barreras, martillos y cadenas, apenas si lograban detener a esta monstruosidad. Doom era implacable. Su forma era una fuerza inamovible. Cada golpe era más contundente que el anterior. Del otro lado, Batman y Robin lucharon contra los demonios de las sombras de Arthur. Los espectros se movían de forma antinatural, deformándose alrededor de los ataques, sus ojos fríos y vacíos perforaban las defensas del Caballero Oscuro. Pero Batman era, cuanto menos, adaptable. Esquivó un salpazo y contraatacó con un batarán de choque que hizo tambalear a uno de los demonios. Y entonces lo vio. Un patrón. Un ligero retraso en su movimiento. Su mente trabajaba rápido, calculando. Entonces atacó. Un ataque ejecutado a la perfección, preciso y brutal, hizo tambalearse a la criatura de las sombras. Emitió un chillido distorsionado. Batman entrecerró los ojos. No importa lo que seas, te pueden vencer. Robin, jadeando, aún luchando contra su propio espectro, sonrió. Sí, claro, avísame cuando tengas el truco para el mío. Al apretó los dientes, limpiándose la sangre del labio. La perdición lo había enviado a estrellarse contra un muro de concreto, y el impacto hizo temblar el suelo. Le dolía el pecho. Su anillo parpadeó. Pero no había caído. Se levantó y el anillo brilló aún más. En el día más brillante. Dom inclinó la cabeza ligeramente, burlándose. En la noche más oscura. Dom se cruzó de brazos y se quedó allí parado, esperando. Ningún mal escapará a mi vista. Un ruido sordo y divertido salió del pecho de Dom. Que aquellos que adoran el poder del mal, el anillo de Al brilló como un sol, iluminando el campo de batalla. Cuidado con mi poder. La luz de Linterna Verde. Y luego una explosión. Un estruendo atronador atravesó la noche, sacudiendo todo el lugar. Un infierno de fuego estalló sobre ellos, consumiendo todo a su paso. La onda expansiva golpeó como un maremoto, haciendo que Batman patinara hacia atrás, mientras que Robin apenas pudo contenerse. Dom y Al se giraron. Los escombros comenzaron a caer y enormes trozos de piedra y acero se derrumbaron hacia ellos.
Las sombras de Arthur se retiraron de repente, disolviéndose en el suelo, retirándose. El anillo de Al palpitó mientras levantaba un escudo enorme, protegiéndose a sí mismo y a los demás de los escombros que caían. El sudor le corría por la sien y el corazón le latía con fuerza. Exhaló. Tienes que estar bromeando. Batman apretó los dientes y entrecerró los ojos tras la capucha al oír el rugido de la explosión, que envió ondas de choque por el subterráneo. Su capa se agitó violentamente por la fuerza, y las brasas se dispersaron por el lugar como luciérnagas. Apenas reaccionó a los escombros. Su mente ya estaba trabajando. Bromista. Tenía que serlo. Batman apretó los puños. Maldita sea. Su voz era baja y sombría, el gruñido de alguien que ya había presenciado semejante locura. El escudo de Al parpadeó, absorbiendo los restos que caían. Linterna Verde exhaló bruscamente y bajó la mano mientras el resplandor verde se atenuaba ligeramente. Esas sombras se han ido. Al miró a Batman con el ceño fruncido. ¿Crees que ese chico está muerto? Batman apretó la mandíbula. No respondió de inmediato. Su mente repasó todos los posibles resultados. Arthur no era de los que se dejaban vencer fácilmente, pero el Joker... Ese cabrón psicótico preferiría arrasar con toda la ciudad antes que dejar que alguien saliera victorioso. Finalmente, Batman se giró, con su capa ondeando mientras se dirigía hacia los escombros. Subamos rápido. Robin se acercó a él. ¿De verdad crees que el Guasón simplemente lo hizo estallar todo? La mirada de Batman permaneció fija al frente. Si lo hizo, significa que lo que pasó allá arriba es peor de lo que pensábamos. Al se crujió el cuello y suspiró. Fantástico. Me encantan los bombazos sorpresa. Arthur permaneció inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo sin vida del Joker, tendido entre los escombros. La sangre se acumulaba bajo él, empapando el hormigón agrietado, y la grotesca sonrisa se congeló en su rostro pálido y maltrecho. Por un largo instante, Arthur se quedó mirando. Sus dedos se flexionaron, la hoja de Prometeo aún brillaba tenuemente en su mano. Entonces, levantó la mano. Ni siquiera merece ser un soldado de la sombra. Su voz era fría, tajante. Y aún así inclinó ligeramente la cabeza y una sonrisa burlona tiró de sus labios. Aunque, exhaló Arthur, entrecerrando su mirada brillante. Creo que podría ser una buena incorporación. Es solo una suposición. Extendió los dedos. Una energía oscura se enroscó en sus yemas. El aire se densificó, el suelo retumbó levemente mientras jirones de niebla negra se deslizaban desde el cadáver del Joker. La voz de Arthur se convirtió en un susurro, pero parecía la orden de un monarca. Surgir. Las sombras explotaron hacia afuera, girando violentamente antes de condensarse en una sola figura que se elevaba del suelo como una pesadilla que había tomado forma. Y entonces, allí estaba. Un nuevo Joker. Su cuerpo era negro azabache, sus rasgos tallados en la oscuridad misma, pero su sonrisa permanecía, amplia y con la misma alegría desenfrenada. Sus brillantes ojos morados se clavaron en Arthur, firmes. Entonces, el Joker ensombrecido se arrodilló. Una risa grave retumbó en su garganta, un sonido que ya no era del todo humano. Era más profundo, más gutural, pero innegablemente propio del Joker. Arthur ni siquiera lo reconoció. Simplemente se dio la vuelta, con su capa ondeando tras él, y dio un paso adelante. La sombra se fundió con el suelo, deslizándose en la oscuridad bajo los pies de Arthur. El sonido de escombros desmoronándose llenó el aire mientras Batman, Linterna Verde y Robin entraban corriendo al lugar, con las botas resbalando ligeramente contra el suelo cubierto de ceniza. Aún salían volutas de humo de los escombros, y las brasas titilaban en la noche. Todo el edificio había quedado reducido a escombros, y en el centro de todo. Arthur se quedó allí. Un enorme demonio de las sombras se cernía sobre él. Su inquietante y oscura figura llevaba en brazos a una niña pequeña, aparentemente imperturbable, que reía nerviosamente mientras tocaba la cabeza cornuda de la criatura. El monstruo, a pesar de su aterradora presencia, ladeaba la cabeza con curiosidad, como un sabueso obediente que mima a su amo juguetón. Al fue el primero en reaccionar. Parpadeó. Fuerte. De acuerdo. ¿Qué demonios estoy viendo? Arthur no respondió. Sus ojos brillantes se posaron en Batman, quien observaba la escena. La mirada aguda del detective recorrió los escombros, buscando, reconstruyendo todo de un vistazo. No necesitó preguntar. Estaba buscando al Joker. Arthur levantó la mano y señaló en silencio hacia un rincón más oscuro del lugar en ruinas. Sin palabras. Solo un simple gesto. Batman ya se movía. Su larga capa ondeaba tras él mientras avanzaba, agachándose al llegar al lugar.
Y allí, tendido en el polvo y la sangre, yacía el cadáver del Guasón. Su sonrisa seguía ahí, esa horrible y gélida sonrisa, pero su cuerpo, destrozado, ensangrentado y vacío. Batman no dijo nada. Solo exhaló lentamente por la nariz y apretó levemente la mandíbula. Se quedó de pie, con la expresión oscurecida por las sombras. Mientras tanto, Arthur se giró hacia el demonio de la sombra y le dedicó un pequeño asentimiento. La criatura avanzó, su forma enorme sorprendentemente suave mientras bajaba a la niña a los brazos de Al. Al, que se había enfrentado a tiranos galácticos y entidades más allá de la comprensión humana, estaba sin palabras. Se quedó mirando a la niña en sus brazos. Luego, la pesadilla de una criatura sombría que acababa de entregársela. Luego volvemos a Arthur. La niña sonrió a su salvador y a la criatura, aferrándose al uniforme de Al. Gracias, señor. Gorjeó, y luego se volvió hacia el demonio de las sombras. Y tú también, grandullón. Lo saludó con la mano. El demonio de las sombras, una criatura de pura oscuridad, forjada a partir de la muerte misma, inclinó la cabeza ligeramente, como si reconociera la gratitud. Arthur sonrió de verdad. Una sonrisa auténtica y genuina. No su habitual sonrisa burlona. Luego se volvió hacia Al y su voz tenía un tono de divertido desdén. Al menos lleva a esa niña a su casa. Entrecerró un poco los ojos brillantes. Esto debería ser algo que puedan hacer sin problemas. Por una vez, Al Jordan no tenía nada que decir. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Batman se quedó de pie junto al cuerpo sin vida del Guasón, observándolo fijamente. Su sonrisa torcida estaba congelada en la muerte, pero eso no lo hacía sentir como una victoria. Nunca lo hizo. Su capa se balanceó detrás de él mientras se enderezaba, girándose hacia Arthur, con la voz baja y un matiz de silenciosa frustración. Podría haber evitado que esto sucediera, si tan solo hubieras aceptado retirarte. Arthur ni siquiera lo miró. Ni siquiera reconoció el peso de las palabras de Batman. Se quedó allí, inmóvil como una sombra, mientras el brillo de sus ojos se atenuaba ligeramente. No, no lo harías. Su tono era plano, seguro. Frío. Finalmente giró la cabeza ligeramente hacia el caballero oscuro, pero no lo suficiente como para mirarlo de frente. Simplemente te engañaría. Escaparía, desaparecería entre las grietas de esta ciudad, como siempre hace. Luego regresaría para aterrorizar a alguien más, en otro lugar. Batman apretó la mandíbula. Su silencio era pesado, pero Arthur podía sentirlo. Podía sentir el peso de la carga que Bruce soportaba, la responsabilidad que se aferraba a sí mismo. Finalmente, el murciélago habló, en voz más baja. Así no funciona la justicia. Arthur exhaló lentamente. Sus dedos se flexionaron a los costados, como si reprimiera algo. ¿Justicia? Dejó la palabra en el aire un momento. Una risita sin humor le siguió, antes de que su expresión se volviera indescifrable. A ese hombre no le importaba la justicia. No le importaba perder, no le importaba ganar. Su voz se endureció. Al Joker solo le importaba demostrar algo, y, por supuesto, jugar al gato y al ratón contigo. Su mirada se dirigió nuevamente a las ruinas del edificio, al caos que el Joker había dejado atrás. Entonces, por primera vez, la voz de Arthur tenía algo real. Arrepentimiento, pero no por la muerte del Joker, todo lo contrario. Ojalá hubiera sido yo quien lo rematara. Sus dedos se cerraron lentamente en un puño antes de relajarlos. Pero ese maníaco preferiría morir en sus propios términos. No buscaba pelea. Eligió un final que se apegaba a sus reglas. Silencio. Batman no respondió inmediatamente, porque sabía en el fondo que Arthur tenía razón, pero nunca lo admitiría. Arthur notó que la niebla tóxica se disipaba de la ciudad. La neblina verde antinatural que había inundado las calles finalmente se disipaba, desapareciendo. El daño ya estaba hecho, pero lo peor ya había pasado. Arthur exhaló lentamente, observando el resultado antes de volver su atención al trío que tenía delante. No interferiré con lo que sucede en otras ciudades. Su tono era tranquilo, firme, tajante. Eso lo tienen que arreglar tú y la Liga de la Justicia. Encárguense de Ivy o de quien esté involucrado. La expresión de Batman permaneció indescifrable, pero su postura se tensó ligeramente. Al, aún sosteniendo al niño rescatado, frunció el ceño, pero no dijo nada. Entonces, los ojos brillantes de Arthur se entrecerraron. La temperatura pareció cambiar cuando su mirada los recorrió, fijándose en Batman. Su voz era más baja, pero cortó el silencio como una cuchilla.
Si alguno de los maníacos de Gotham viene a este lugar, bueno, Bruce, ya lo sabes. Una advertencia. No una amenaza. No un desafío. Una promesa. Los dedos de Batman temblaron levemente. El peso de las palabras de Arthur no pasó desapercibido para él. Al dejó escapar un suspiro lento, moviendo ligeramente al niño en sus brazos. Sabes que todavía me das escalofríos. Su habitual sarcasmo estaba presente, pero había un tono cortante en su voz. Había visto muchas cosas, pero la presencia de Arthur era algo diferente. Robin permaneció rígido, en silencio. No era estúpido. Sabía que si Arthur de verdad los hubiera querido a todos muertos, esta conversación ni siquiera estaría ocurriendo. Bueno, entonces, ¿puedo irme? Preguntó Arthur, levantando ambas manos en señal de burla, como si esperara unas esposas. Su voz denotaba diversión, y la pregunta resumaba una arrogancia apenas contenida. Ni Batman ni Al respondieron de inmediato. Robin se tensó un poco. Arthur inclinó la cabeza y los observó durante un rato más antes de añadir, casi con naturalidad. Bueno, de todas formas ya saben dónde vivo. Y así sin más se giró. En el momento en que su pie tocó la sombra más cercana, desapareció. Lo único que quedaba era la persistente sensación de que todavía los estaba observando desde algún lugar. Siguió un silencio largo y pesado. Al dejó escapar un suspiro y se frotó la sien. Bueno. Tengo que preguntar, ¿cómo demonios sabía nuestros nombres? La mandíbula de Batman se tensó mientras se giraba ligeramente hacia las ruinas, su mente ya estaba juntando las piezas. Es su forma de decirnos que sabe dónde atacarnos. Dónde encontrarnos. La voz de Batman era firme, pero con un tono cortante. Sabe que podemos rastrearlo, así que está nivelando el campo de juego. Al miró fijamente hacia donde Arthur había desaparecido, frunciendo el ceño. Había luchado contra extraterrestres y todo lo demás. ¿De verdad es solo un niño? Batman no respondió inmediatamente, porque en el fondo ya no estaba seguro. 2 días después, Blackwing State Arthur estaba sentado a la mesa, pinchando distraídamente con el tenedor mientras la televisión zumbaba de fondo. Los presentadores de noticias hablaban con esa habitual mezcla de profesionalismo forzado y alivio apenas disimulado. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Liga de la Justicia, los restos de la toxina que asolaba las ciudades se han neutralizado con éxito. Varios conocidos aliados de Hiedra Venenosa han sido detenidos, incluyendo. Arthur apenas escuchó. Lo mismo de siempre, pero entonces. Y en otras noticias, fuentes han confirmado que el infame criminal de Gotham conocido como el Guasón fue encontrado muerto entre los escombros de la torre de transmisión de Hump City. Las autoridades siguen investigando. Arthur hizo una pausa a mitad de bocado. Su tenedor flotaba sobre el plato. Sus ojos se volvieron hacia la pantalla. Bueno, estos últimos días han sido bastante tranquilos. Se recostó en su silla, tamborileando perezosamente con los dedos sobre la mesa. Esperaba que Batman ya hubiera mandado a algunos miembros de la Liga de la Justicia a tocar la puerta, pero, él se burló, sacudiendo la cabeza. Supongo que no. Aún así, algo le carcomía. Batman no era de los que se deshacían de las cosas así como así. Estaba esperando, ¿qué? Arthur no estaba seguro. Arthur tamborileaba con los dedos sobre la mesa, mientras las noticias seguían sonando de fondo. Su mirada se desvió hacia su teléfono. Este era un momento tan bueno como cualquier otro. Agarró el dispositivo y marcó sin dudarlo. Un solo timbre. Luego, haga clic. ¿Has visto las noticias, verdad? Arthur lo dijo, manteniendo un tono casual. Por supuesto. La voz de Adam llegó a través del auricular, firme como siempre. Y supongo que tuviste algo que ver con lo que pasó allí. Arthur sonrió con suficiencia. Quizás. Hubo un breve silencio. Adam no presionó. Pero esa no es la razón por la que llamé. Arthur se apoyó en la mesa, bajando un poco la voz. Necesito que me compres un lugar. Una casa en Gotham. Un ritmo. ¿Gotham? Adam repitió, con un tono casi divertido. No uses nuestro nombre. No uses a nadie asociado con nosotros. Usa a alguien que no pueda ser rastreado hasta nosotros. Hubo una pausa y luego una suave exhalación. No te preguntaré por qué quisiste ir a ese infierno, pero está bien. Se hará. Arthur rió entre dientes. Sabía que podía contar contigo. Estaba a punto de terminar la llamada cuando algo más se le cruzó por la mente. Una cosa más, sobre los titanes. Tú. Sí, Adam lo interrumpió con suavidad. Ya los demandé por daños materiales. Arthur sonrió. Genial. ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Hacer clic. Arthur dejó el teléfono, haciendo un gesto de asentimiento. Es hora de irnos.
Arthur se levantó, estirándose mientras se dirigía a la puerta. Salió. Pero entonces, un pulso. Una presencia. Sus instintos se despertaron, sus músculos se tensaron. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando débilmente al sentir que algo descendía rápidamente del cielo. Por una fracción de segundo, sus dedos se crisparon, listos para invocar su espada. Pero luego exhaló. La tensión desapareció de sus hombros mientras sonreía levemente, inclinando la cabeza hacia arriba. Oh, es solo ella. Una ráfaga de viento recorrió el aire cuando aterrizó. No con un golpe. No con el típico impacto de superhéroe que destroza el suelo. No, Kara Zor-El aterrizó con gracia, como si apenas hubiera tocado la tierra bajo sus botas. Arthur permaneció allí, con los brazos cruzados y la mirada firme. Kara no llevaba su uniforme habitual. No llevaba una S en el pecho ni una capa ondeando a su espalda. Solo ropa informal. Una camiseta blanca sencilla, vaqueros y zapatillas deportivas. Pero la mirada en sus ojos. Pura determinación kryptoniana. Por fin. Resopló, con las manos en las caderas. ¿Sabes lo difícil que es dar con tu paradero? Arthur parpadeó. Deja de mentir, no me estaba escondiendo exactamente, y este es literalmente mi hogar. Kara se burló. Sí, bueno, estás en el radar de la liga. Luego se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos. Y déjame adivinar, tuvo algo que ver con los recientes acontecimientos con Batman. Arthur sonrió con suficiencia. Suena bien. Puso los ojos en blanco, pero luego juntó las manos. En fin. Me debe una, señor. Arthur ladeó la cabeza. ¿Por qué exactamente? Kara lo señaló con el dedo, entrecerrando los ojos juguetonamente. Oh, no me digas que. Me prometiste una cita. Arthur la miró fijamente por un segundo, luego, oh. Bien. Eso. Ahora que lo mencionó, él recordó haber hecho una vaga promesa antes de quedar atrapado en, bueno, todo. Oh, sí, murmuró Arthur, rascándose la nuca. Kara sonrió triunfante. Ah, ¿sí? Repitió, imitando su tono. Eso es todo lo que tienes que decir. Arthur suspiró. No vas a dejar pasar esto, ¿verdad? No. Se cruzó de brazos, con aspecto de estar demasiado satisfecha consigo misma. Por suerte, hoy estaba de buen humor, así que pensé en venir a cobrar lo que me deben. Arthur exhaló por la nariz, con la diversión asomándose a sus labios. ¿Y supongo que esperas que lo deje todo y me vaya? Kara sonrió aún más. Exactamente. Pero no estás ocupado, ¿verdad? Arthur dudó, mirando hacia su casa. Bueno, no estoy precisamente ocupado ahora mismo, pero, no llegó a terminar esa frase. Antes de que las palabras pudieran salir por completo de su boca, ella agarró su muñeca. Y entonces el suelo desapareció bajo sus pies. ¿Qué? Una ráfaga de viento rugió junto a sus oídos mientras Kara se disparaba hacia el cielo, arrastrándolo como si no pesara nada. Arthur apenas tuvo tiempo de procesar el hecho de que toda su situación había cambiado en un instante. En un instante, estaba de pie con los pies firmemente en el suelo y al siguiente, estaba en el aire, volando a velocidades locas. Al revés por un segundo. Luego, vuelve a ponerlo boca arriba. ¿Qué demonios, Kara? Espetó Arthur, mirándola fijamente. Kara se rió. Tranquilo, rey de las sombras. Te tengo cubierto. Arthur gruñó, las sombras parpadearon alrededor de su cuerpo como si sus instintos le dijeran que simplemente intercambiara sombras y se largara de allí. Pero Kara simplemente sonrió, apretando más su agarre en su muñeca. Sin trucos de sombras. Estás atrapado conmigo por un día. Arthur solo suspiró. Esto estaba pasando. La ráfaga de viento finalmente se calmó. Las botas de Arthur tocaron tierra firme nuevamente y, afortunadamente, no estaba al revés. Exhaló lentamente, ajustándose el abrigo mientras sus ojos escaneaban los alrededores. Nieve. Nieve crujiente e intacta. Una brisa fresca lo rozó, trayendo consigo el aroma a pino y el aire fresco de la montaña. El cielo se extendía interminable sobre ellos, teñido de tonos naranja y púrpura a medida que el sol comenzaba a descender. Abajo, vastos paisajes de bosques, lagos y pueblos se extendían hasta el horizonte. Arthur respiró profundamente y luego exhaló. Déjame adivinar, dijo secamente, volviéndose hacia Kara. Estamos al otro lado del mundo. Kara sonrió, con las manos en las caderas. No del todo, se giró, haciendo un gesto dramático. Pero sí. Arthur entrecerró los ojos mientras su cerebro trataba de unir las piezas. Nieve. Gran altitud. El aire era tenue, pero no lo suficiente como para molestarlo. La vista, algo le resultaba familiar. Siguió la mirada de Kara. Y allí estaba.
Un pico que se eleva majestuosamente hacia el cielo, dominando todo. Monte Fuji. Arthur parpadeó. Nos trajiste a Japón, Kara se giró, mostrando una sonrisa inocente. ¿Sí? Arthur arqueó una ceja. Pensé que esto era una cita, no una excursión internacional. Kara se encogió de hombros. Detalles, Arthur suspiró, frotándose las sienes. Ya sabes, la gente normal va a un café o a un restaurante, quizá al cine si les apetece algo elegante. Señaló a su alrededor. No a la cima de la montaña más famosa de Japón. Kara sonrió con suficiencia. Sí, pero tú no eres normal. Y yo tampoco. Le guiñó un ojo. Pensé que deberíamos empezar a lo grande. Arthur exhaló bruscamente, pero había un dejo de diversión en su expresión. Me parece bien. Kara se rió. Vamos, admítelo. Esto es mucho mejor que una cena aburrida, ¿verdad? Arthur volvió a mirar a su alrededor. Tenía que admitirlo. La vista era impresionante. El silencio absoluto de la cima, ajeno al ruido de la civilización, era casi pacífico. Fue una sensación rara. Te lo concedo, dijo finalmente. Kara apretó el puño. Ja. ¿Ves? Ya lo estás disfrutando. Arthur suspiró, negando con la cabeza. Bueno, puede que últimamente necesitara un poco de esto. Kara simplemente sonrió. Lo mismo digo. Ay, no tienes ni idea. La cumbre estaba en silencio. No era el silencio forzado y tenso al que Arthur estaba acostumbrado, sino uno apacible y natural. El viento susurraba al pasar, agitando el cabello dorado de Kara mientras estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la nieve, completamente impasible ante el frío. Arthur se sentó frente a ella, apoyado sobre los codos y con sus ojos brillantes mirando el horizonte. Kara suspiró satisfecha. Qué bien se siente simplemente respirar después de tanto caos. Arthur arqueó una ceja. ¿Te lo estabas pasando bien ahí atrás? Kara sonrió, sus brillantes ojos azules brillaban. ¿En serio? Todo ese lío de toxinas. Luchar contra lunáticos y supervillanos. Fue genial. Arthur la miró con cara seria. Sabes que esa no es una reacción normal, ¿verdad? Kara se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Soy kryptoniana. Nos gustan las buenas peleas. Ladeó la cabeza. Y hablando de peleas, oí que te enfrentaste a Batman y a Linterna Verde. Arthur exhaló por la nariz. Cara a cara. Más bien les di una lección, pero sí, desafortunadamente lo hice. Los ojos de Kara se iluminaron como los de una niña que oye hablar de Navidad. ¿De verdad peleaste con Batman? Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. Es inteligente, lo reconozco, pero al fin y al cabo, solo es un rico disfrazado de murciélago. Kara parpadeó. Luego sonrió. Sabes, normalmente discutiría, pero tienes razón. Arthur sonrió con suficiencia. Claro que sí. Kara se inclinó hacia adelante, apoyando la mejilla en la mano, con los ojos aún brillantes. Aún así, Batman siempre transmite esa energía de puedo con cualquiera. Arthur resopló. Claro. Hasta que se topa con alguien a quien no pueda vencer, que son muchos. Kara tarareó, pensativa. Entonces abrió mucho los ojos. Espera un momento, hombre rico, ya sabes quién es. Arthur la miró de reojo. No fue tan difícil de entender. Sonrió levemente. Bruce Wayne. Kara se quedó boquiabierta. ¿Así nada más? Arthur se encogió de hombros. El tipo desaparece por la noche. Tiene acceso a tecnología increíble. Sabe demasiado de todo. Y, ya sabes, eso de adoptar a un grupo de huérfanos y entrenarlos para luchar. Kara se cruzó de brazos. Lo dices como si fuera obvio. Arthur simplemente la miró. Bueno, para mí lo es, porque ya lo sabía, pensó para sí mismo. Suspiró, negando con la cabeza. Bueno, como no estás en la liga, tengo mucha curiosidad por saber qué hará Bruce ahora. Arthur sonrió levemente. Nada. Kara levantó una ceja. Ah. Arthur se recostó, estirando los brazos. Porque es lo suficientemente inteligente como para saber que no voy a contárselo a la gente equivocada. Creo que ya lo he dejado claro con él. Kara simplemente lo miró fijamente, apoyando ambas manos en sus mejillas, completamente concentrada en él como si estuviera contando la mejor historia de la historia. Arthur se dio cuenta. Entrecerró los ojos. ¿Qué? Los ojos de Kara brillaron levemente. Alguien que de verdad se enfrentó a Batman, exhaló, negando con la cabeza. Eres aún más interesante de lo que pensaba. Arthur se burló. ¿Por qué lo respetan tanto? Su férrea autoridad es problemática.
Acaba perjudicando a más inocentes de los que ayuda. La expresión de Kara se volvió seria. Suspiró. Se trata del Joker, ¿verdad? Los ojos de Arthur se oscurecieron. Apretó los puños. Mi único arrepentimiento es no haber matado a ese bastardo yo mismo antes de que nos haga volar a todos por los aires, incluido él mismo. Kara no dijo nada por un momento. Solo lo observó. Luego dijo suavemente. Pero ya se ha ido. Arthur exhaló por la nariz. Miró hacia otro lado, observando el sol en el horizonte. Sí. El viento soplaba suavemente por la cima de la montaña, trayendo consigo el aroma fresco de la nieve y los pinos. Desde allí arriba, el mundo parecía distante. Las pequeñas luces de las ciudades de abajo parpadeaban como luciérnagas. Arthur estaba sentado con los brazos apoyados en las rodillas, la mirada fija en el horizonte. Kara estaba sentada a su lado, apoyada en las manos, mirando al cielo. El mundo apenas había sobrevivido a otra catástrofe, pero por una vez, todo parecía tranquilo. Entonces, se volvió hacia él con un brillo de curiosidad en los ojos. Entonces, ¿cuál es tu objetivo, Arthur? Arthur exhaló por la nariz, sin mirarla. Esa es una pregunta capciosa, agente de la Liga de la Justicia. ¿De verdad que no te gusta la Liga de la Justicia?, insistió Kara, ladeando ligeramente la cabeza. O sea, luchaste contra Batman. Arthur dijo con calma. No es que tenga problemas con los miembros de la Liga de la Justicia. Simplemente creo que no hacen lo que se debe hacer. Kara frunció el ceño. ¿Crees que no están haciendo lo suficiente? La mirada de Arthur se agudizó. Ni siquiera te encontraron cuando Lex te llevó, ¿verdad? Kara se puso rígida. Estoy bastante seguro de que Luthor ya consiguió lo que quería de ti, continuó Arthur, con un tono más frío en la voz. Gracias a ellos. Kara apretó los puños, pero no atacó. En cambio, apartó la mirada con expresión contradictoria. No es tan sencillo, la mirada de Arthur la miró fijamente, intensa. ¿Qué pasa con Lex? ¿Aún lo tienen? Kara dudó un momento y asintió. Sí, pero, no creo que puedan mantenerlo bajo custodia mucho tiempo. La expresión de Arthur se ensombreció. Razones legales, por supuesto, y el ciclo continúa. Kara soltó una risita amarga. Siempre es así, ¿verdad? Arthur exhaló lentamente, inclinándose hacia adelante. Ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en volver a ser libre? Kara no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo, porque ambos ya lo sabían. El silencio permaneció entre ellos, el viento era el único sonido que llenaba el aire. Kara suspiró, negando con la cabeza. Ya basta de eso. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Arthur suspiró en voz baja, con la mirada fija en el horizonte lejano. Como no podemos escapar de esa vida, quizá por eso solo podemos hablar de ese tipo de cosas. Kara se mordió el labio y bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Pasar a lo que pasara, el mundo siempre los arrastraría de vuelta al caos. Aún así, ella quería creer que había más en la vida que solo supervillanos, peleas y todo eso. Ella se volvió hacia él, escrutando su expresión. Nunca respondiste a mi pregunta, ¿sabes? ¿Cuál es tu objetivo, Arthur? Arthur guardó silencio un momento antes de hablar. Crecerse más fuerte es un buen comienzo. Kara le guiñó un ojo. Ya eres bastante fuerte. Arthur simplemente respondió. No es suficiente. El viento aún aullaba a su alrededor mientras estaban sentados en la cima, contemplando el mundo que se extendía a sus pies. Kara se estiró, exhalando como si se liberara del peso de la conversación. ¿Sabes qué? Dijo, echándose el pelo hacia atrás. Cambiemos de aires. Arthur la miró, arqueando una ceja. ¿Algún lugar en particular? Kara sonrió. A cualquier parte menos aquí. La sonrisa de Arthur fue lenta y segura. Sabes, tengo un lugar en mente, las calles de Italia. Los sonidos de una ciudad bulliciosa llenaban el aire. El parloteo de los lugareños, el zumbido lejano de las vespas serpenteando por las calles adoquinadas, el aroma a café recién hecho y pasteles recién horneados flotando en el aire. Italia estaba viva, el sol del atardecer proyectaba tonos dorados sobre las calles. Y entre la multitud, caminando casualmente como si no fueran dos de los seres más poderosos del planeta, estaban Arthur y Kara. Kara respiró hondo y cerró los ojos un momento. Vale, sí. Fue una buena idea. Te lo dije, dijo Arthur, con las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad como si perteneciera allí. Se paseaban por las calles, integrándose a la perfección. Turistas, lugareños y artistas callejeros llenaban las plazas.
La mirada de Arthur se fijó en una gran pancarta que colgaba de un edificio cercano. Un anuncio de una próxima carrera. Gran Premio de Fórmula 1. Entradas agotadas. Arthur señaló hacia él y dijo: vamos a asistir a esa carrera. Kara siguió su mirada y arqueó una ceja. Espera, ¿es hoy? Dice que está agotado. Arthur asintió. Eso parece. Kara silbó. ¿Y ahora qué? ¿Y no son caras esas entradas? Arthur se detuvo y metió la mano en su chaqueta. Una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras sacaba una elegante tarjeta de crédito negra y la sostenía entre los dedos. Bueno, así que tengo otro superpoder. Kara lo miró con los ojos entrecerrados y luego lo miró a él. Por supuesto. La sonrisa de Arthur se hizo más profunda. Soy rico. Kara se echó a reír, negando con la cabeza. Muy bien, Bruce Jr. Veamos si el dinero realmente puede comprar la felicidad. Arthur rió entre dientes. Sí, puede ser. Vamos a averiguarlo. Los motores rugieron en el aire, una sinfonía ensordecedora de velocidad y precisión. La multitud estalló en vítores al ver pasar a los coches, sorteando las curvas cerradas y superando sus límites en las rectas. Desde la comodidad de la zona VIP, Arthur y Kara se relajaron, disfrutando del espectáculo. ¿Entonces no se agotaron? Preguntó con los brazos cruzados. Y no solo eso, estamos en asientos VIP. Arthur, recostado a su lado, ni siquiera levantó la vista de su plato de pasta. Simplemente sonrió con suficiencia. Te lo dije, Kara, nada está del todo vendido, mientras seas lo suficientemente rico. Kara estaba relajada, con gafas de sol puestas, bebiendo un sorbo mientras miraba a Arthur. Debo admitir que nunca pensé que te interesaría algo así. Arthur, a medio morder su plato, simplemente sonrió con suficiencia. Oh, disfruto de una buena competencia. Pero entonces, sus ojos se abrieron de golpe, brillando tenuemente, aunque no se movió. Podía sentirlo. Incluso a través del mar de gente, a través del ruido y la energía del Gran Premio, había una perturbación, un aura familiar e inconfundible que intentaba reprimirse. Ni siquiera Kara puede sentirla, esa magia, no se puede ocultar por mucho que lo intentes. Arthur exhaló por la nariz y luego simplemente sonrió, cerrando los ojos como si nada hubiera pasado. Levantó el tenedor, haciendo girar la pasta, antes de enviar sutilmente a Blade, su asesino de sombras, hacia un punto estratégico con vistas a la pista. A medida que transcurrían las últimas vueltas de la carrera, la tensión en la pista era electrizante. La batalla por el liderato se había reducido a un dramático duelo entre dos coches. Uno rojo brillante y el otro con los infames colores naranja y de los patrocinadores de las bebidas energéticas. Los dedos de Arthur se movieron sutilmente, una señal silenciosa. Desde su posición oculta, Blade ajustó su rifle de sombra de largo alcance. Su silueta sombría apenas se distinguía entre la arquitectura circundante. Un disparo único y preciso resonó, inaudible bajo el rugido de los motores. Una fracción de segundo después, la rueda trasera del coche naranja estalló violentamente, haciéndolo derrapar y perder el control. El conductor luchó por recuperar el control, apenas logrando esquivar las barreras, pero el daño ya estaba hecho. El coche rojo pasó a toda velocidad, tomando la delantera en los momentos finales y cruzando la línea de meta entre una explosión de vítores de la multitud. Kara, sin dejar de beber a sorbos, había observado todo el proceso. Volteó la cabeza lentamente hacia Arthur, arqueando una ceja. Vaya, realmente te debe gustar el equipo rojo. Arthur se recostó en su asiento, imperturbable. Bueno, hace años que no ganan un campeonato, o al menos, eso creo. Kara entrecerró los ojos, observándolo. Eso definitivamente no fue justo para ese conductor, y fue extremadamente peligroso e imprudente de tu parte. Arthur se encogió de hombros. Tranquilo. Estos coches son seguros. Incluso en caso de accidente, son increíblemente seguros para los conductores. Jamás haría daño a inocentes. Kara negó con la cabeza, riendo. ¿Armaste una carrera de Fórmula 1 solo porque querías que ganara Red? Arthur sonrió con suficiencia, su mirada se posó en el coche victorioso que daba su vuelta de desaceleración. Ese coche patrocinado por la bebida energética me recuerda a cierto equipo que odiaba en mi vida. Kara suspiró y dejó su bebida. Eres una amenaza. Arthur sonrió. Quizás sí. Mientras las celebraciones de la victoria estallaban en la pista, Arthur simplemente se recostó, disfrutando de su trabajo. Arthur todavía saboreaba las celebraciones de la victoria en la pista de abajo cuando se dio cuenta. Kara se agarraba la cabeza, su expresión se torció momentáneamente por la incomodidad. Al principio, no le prestó atención.
Supergirl había recibido misiles en la cara, así que un pequeño dolor de cabeza no era precisamente alarmante. Pero entonces vio que sus cejas se fruncían más profundamente y su respiración ligeramente irregular. Eso fue suficiente para que se girara. ¿Qué pasa? Ella dudó. No es nada. Arthur entrecerró los ojos, sin estar convencido al instante. Lo dudo mucho. Kara exhaló, negando con la cabeza. Es raro, pero, sentí como si alguien me hablara, hizo una pausa, como si lo procesara en tiempo real. Con mi propia voz. Arthur ladeó la cabeza, con una expresión divertida en su rostro. Eso se llama tu conciencia hablando, dijo con sarcasmo. Sé que es un fenómeno raro para algunas personas, Kara lo fulminó con la mirada. No es gracioso, Arthur. Arthur sonrió, pero la alegría se desvaneció cuando ella continuó, con voz más seria. No, quiero decir por una fracción de segundo, vi a través de los ojos de otra persona. La expresión de Arthur cambió por completo. Su actitud despreocupada desapareció, reemplazada por una más aguda y calculadora. Su mente repasó de inmediato las posibilidades. ¿Control mental? ¿Telépata? ¿Algo aún peor? Explícalo, dijo finalmente. Kara volvió a negar con la cabeza, frustrada. No sé cómo explicarlo. Fue breve, como un destello, un latido, pero juro que no fue solo en mi cabeza. Fue como si estuviera dentro de otra persona por un segundo, los ojos de Arthur brillaron débilmente y su mente estaba acelerada. Algo estaba mal. Arthur se cruzó de brazos, observando a Kara con los ojos entrecerrados. Intenta concentrarte. A ver si puedes hacerlo de nuevo. Kara cerró los ojos y frunció el ceño mientras se concentraba. Pasaron unos segundos en silencio, con el rugido lejano de los coches de Fórmula 1 de fondo. Entonces suspiró, abrió los ojos y negó con la cabeza. No creo que sea así, Arthur. Arthur exhaló por la nariz, ladeando ligeramente la cabeza. Está bien. Solo dime si vuelve a pasar. Kara sonrió con suficiencia, con las manos en las caderas y el pecho inflado en su característica postura de orgullo. No te preocupes, declaró con una sonrisa. Soy Supergirl. Si hay algún problema mental extraño, yo me encargo. Arthur la miró con expresión indescifrable. Tengo algunas teorías, pero me las guardaré para mí. Las calles de Italia estaban casi vacías ahora, el aire nocturno traía ecos lejanos de risas y murmullos. Kara estaba frente a Arthur, sus ojos azules cálidos bajo las farolas, pero algo persistía entre ellos, algo silencioso, algo tácito. Dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción. Realmente necesitaba esto. Arthur ladeó la cabeza. ¿Una carrera amañada? Ella se rió, negando con la cabeza. No, idiota. Su voz se suavizó. Una noche como esta. Hacía mucho que no hacía algo solo porque me hacía sentir bien. Sin batallas, sin responsabilidades, sin amenazas que acabaran con el mundo, solo diversión. Simplemente, siendo yo. Arthur sonrió con suficiencia. Probablemente yo también necesitaba esto, de verdad. Kara negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Ya casi olvidé lo que se siente, ¿sabes? Simplemente, ser. No Supergirl, no una heroína con el peso del mundo sobre sus hombros. Solo yo. Pasando el rato. Riendo. Siendo un poco imprudente. Se sintió bien. Arthur la miró fijamente, observando cómo su mirada se suavizaba al hablar. Había algo sincero en su voz, algo que lo hizo detenerse. Entonces, antes de que él pudiera decir algo, ella dio un paso adelante. Sin previo aviso, ella dio un paso adelante y lo envolvió con sus brazos. Arthur se tensó por una fracción de segundo antes de exhalar, relajándose. Ella era cálida, más suave de lo que parecía, fuerte, pero gentil. En ese momento, tomó una decisión. Lo siento, pero tengo que hacer esto, Kara, pensó Arthur. Sus sombras parpadeaban, imperceptibles incluso para sus agudos sentidos. Un soldado desprendido de la oscuridad bajo sus pies, silencioso e invisible, se incrustaba en su propia sombra. Un guardián imperceptible, uno que siempre la protegería, lo supiera o no. Kara se apartó lo justo para mirarlo, aún aferrada a él, con el rostro a centímetros del suyo. Arthur captó cómo sus ojos oscilaban entre la diversión y algo más, algo pensativo. Luego se inclinó. Unos suaves labios presionaron contra su mejilla, fugaces pero cálidos, antes de que ella finalmente diera un paso atrás, sonriendo ante su reacción. Deberíamos volver a hacer esto pronto. No te metas en problemas, Arthur. Antes de que él pudiera reaccionar, ella despegó, elevándose hacia el cielo. Arthur apenas notó que su mano se alzaba ligeramente, buscando instintivamente algo que ya no estaba.
Parpadeó, mirando el cielo ahora vacío, mientras su mente se recuperaba del momento. Entonces, la realidad me golpeó. Esperar. Silencio. Entonces lo entendió. Mierda. Miró lentamente a su alrededor. Las calles extranjeras estaban extrañamente silenciosas. Estoy en otro maldito país y no puedo volar. Un largo suspiro escapó de sus labios mientras se metía las manos en los bolsillos. Supongo que volveré a intercambio de sombras. Con eso, la oscuridad a sus pies lo tragó por completo. Ciudad de Salto. El cálido aroma a café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el suave murmullo de las conversaciones y el lejano tintineo de las tazas contra los platillos. Arthur estaba sentado solo en un reservado de un café tenuemente iluminado, con un café negro humeante frente a él, sin tocar. Su mirada estaba distante, fija en el televisor montado en la pared, donde la presentadora de noticias leía con su tono habitual y ensayado. Tras un tiempo desaparecido, el multimillonario industrial Lex Luthor ha regresado públicamente. Las autoridades afirman que, a pesar de su inesperada desaparición, no se le imputan cargos penales por el momento y permanece en libertad. Los dedos de Arthur golpeaban rítmicamente contra la mesa de madera, sus ojos se entrecerraban mientras parpadeaban con un brillo tenue. Liga de la Justicia. Su mandíbula se tensó. Lo dejaron caminar, otra vez. Sus pensamientos eran un lío enredado, girando entre las diferentes piezas del rompecabezas que se negaban a encajar. Las últimas palabras del Joker. Exactamente lo mismo que dijo el Joker en la torre antes de desaparecer en la nada. ¿Qué significaba? ¿Era una coincidencia? ¿O se le escapaba algo más importante? Sus dedos tamborileaban más rápido contra la mesa. Luego estaba cara. Exhaló, reclinándose en su asiento, frotándose las sienes. Esa noche había sido diferente. Era raro bajar la guardia, aún más raro disfrutar de la compañía de alguien. Aunque esa última visión que tuvo lo inquietó, no era momento de darle vueltas a eso. Su mirada volvió a la pantalla. Luthor había vuelto. Este mundo había estado demasiado tranquilo estos últimos días. ¿Y un mundo así? La calma nunca duraba. Algo grande se avecinaba. Él podía sentirlo. Arthur exhaló por la nariz, con los ojos parpadeando mientras consideraba su siguiente movimiento. ¿La torre o no? Regresar significaba descubrir más, fortalecerse. Pero algo le decía que ahora no era el momento. Su pie golpeó el suelo con impaciencia. Entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Arthur lo sacó y miró la pantalla. Número desconocido. Sus ojos brillaban débilmente mientras lo miraba fijamente. Bueno, eso es nuevo. Sin dudarlo, respondió. ¿Quién es? Arthur, la voz al otro lado era suave y segura. Calculadora. Arthur sabía exactamente quién era. Últimamente has causado una gran impresión. Arthur se recostó en su asiento, exhalando por la nariz. Bueno, intento dejar huella. Supongo que no me tienen mucho aprecio en la liga y algo habrás oído allí mientras estabas bajo su custodia. Luthor rió entre dientes. Oh, has hecho más que eso. Destruiste mi laboratorio, arruinaste meses, años de investigación, y convertiste mi experimento más prometedor en un completo desastre. Luthor hizo una pausa y luego continuó. Pero respecto a eso último, sí, no te tienen mucho aprecio, por eso creo que podemos llegar a un acuerdo mutuo. Arthur sonrió con suficiencia. ¿Ahora quieres ser mi amigo? Tú precisamente. Después de que te encontré experimentando con un humano. Una pausa. Entonces, la voz del ex se volvió aguda. No es un humano. Es un kryptoniano. El puro veneno en esas palabras fue suficiente para que los ojos de Arthur brillaran de diversión. Lex siempre había estado obsesionado, pero oír la frustración que se filtraba a través de su refinado exterior, eso era satisfactorio. Un momento después, Lex se aclaró la garganta, recuperando la compostura. Pero no nos quedemos en el pasado, ¿de acuerdo? Lo hecho está. Te pido ayuda porque creo que tú y yo podríamos sernos útiles el uno al otro. Arthur permaneció en silencio, esperando. Te estoy ofreciendo algo que creo que realmente podrías querer. Arthur arqueó una ceja. ¿Y qué podría ser eso? Lex se rió entre dientes. Vamos, Arthur. Eso arruinaría la diversión. Pero créeme, querrás escuchar lo que tengo que decir. Los dedos de Arthur tamborileaban perezosamente sobre la mesa. La Liga de la Justicia puede rastrear esta llamada si quiere. ¿Te das cuenta? Lex se burló. ¿Con quién crees que estás hablando? Si pudieran rastrearme tan fácilmente, no estaríamos teniendo esta conversación. Arthur tarareó. Lo pensaré. Pero si quiero verte, será en mis propios términos y cuando yo quiera.
Una pausa. El tono del ex se volvió monótono. Bastardo arrogante, luego, con suavidad. Está bien. Pero no tardes demasiado. Oportunidades como esta no esperan eternamente. Arthur sonrió con suficiencia. Ya veremos. Hacer clic. Arthur dejó el teléfono y se quedó mirando la pantalla oscura. Sus dedos se posaron sobre ella un instante antes de exhalar levemente y recostarse en el asiento. Lex Luthor se acerca a mí. ¿Me ofrece algo que quizás quiera? Arthur se burló, sacudiendo la cabeza. Esto es una trampa. Una muy buena, además. De esas que tienen cebo de verdad. Algo real. Se frotó la mandíbula y entrecerró los ojos. Lex Luthor no hace ofertas así gratis. No negocia a menos que crea que ya ha ganado. Arthur dejó escapar una risita baja, golpeando nuevamente la mesa con sus dedos. Creo que ahora me odia al mismo nivel que odia a Superman. La idea lo divirtió más de lo debido. Casi podía sentir la sangre de Luthor hirviendo al otro lado de la llamada, la furia pura que apenas podía contener. Arthur sonrió para sí mismo. Bien, morderé el anzuelo. Arthur se levantó de su asiento, listo para irse, cuando la transmisión de noticias llamó su atención. Otra oleada de criminales de alto perfil ha desaparecido o ha sido brutalmente reprimida. Los informes sugieren que un grupo desconocido está detrás de estos ataques, aunque no hay confirmación oficial. Los sobrevivientes los describen como precisos, metódicos y griega. Arthur chasqueó la lengua y exhaló por la nariz. No es mi problema. Tomó su abrigo y salió, abriéndose paso a través de las puertas del café hacia el fresco aire nocturno. El mundo siempre estaba cambiando, siempre en movimiento. Él tenía sus propios asuntos que atender. Arthur entró en lo que quedaba de la oficina de Adam. El lugar seguía en ruinas. Los obreros de la construcción se movían de un lado a otro, instalando paredes nuevas, limpiando escombros y colocando muebles nuevos. Saltaban chispas mientras algunos trabajadores cortaban vigas de metal. El aroma a madera fresca y pintura flotaba en el aire. Arthur observó los daños y soltó una risita. Supongo que los titanes y yo arruinamos este lugar, ¿no? Adam, sentado tranquilamente tras un escritorio improvisado en medio del caos, hizo un gesto de desdén con la mano. No. De todas formas, planeaba renovar. Tú solo, aceleraste el proceso. Arthur sonrió con suficiencia. Me alegra haberte servido. Adam se recostó, metió la mano en un cajón, sacó una llave pequeña y la dejó sobre la mesa entre ellos. Ah, sí. Sobre eso. Hay un lugar en Gotham listo para ti. Está a nombre de otra persona, tal como pediste. Arthur cogió la llave, haciéndola girar entre los dedos antes de guardársela en el bolsillo. Te lo agradezco. Adam lo miró. Es un lugar modesto, nada extravagante. Arthur se encogió de hombros. No importa. Siempre que pueda quedarme allí un rato. Adam tamborileó con los dedos sobre el escritorio. No voy a preguntar por qué Gotham, de entre todos los lugares, pero, su voz se volvió más seria. Ten cuidado. Arthur sonrió con suficiencia. Claro que lo haré. Adam suspiró, reclinándose en su silla. Eso es lo que me preocupa. Arthur simplemente rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras se giraba para irse. Sala de reuniones de emergencia de la Torre de la Liga de la Justicia. El ambiente era tenso, las pantallas holográficas que rodeaban la mesa circular parpadeaban con informes de ataques recientes, facciones rebeldes y la creciente agitación en diferentes ciudades. La Liga de la Justicia se había reunido, cada miembro sentado en su lugar designado, pero era evidente que no todos estaban tranquilos. Linterna Verde, Al Jordan, estaba al frente de la sala, con los brazos cruzados y una expresión sombría mientras observaba a sus compañeros héroes. Su voz profunda tenía una fuerza que hacía que incluso los miembros más veteranos la escucharan. La razón por la que no cumplí las órdenes de Bruce y decidí seguirlo. Empezó Al, con voz firme pero contundente. Por Sinestro. Eso provocó una reacción. Superman se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. ¿Sinestro? ¿Crees que está detrás de todo esto? Al exhaló bruscamente. No directamente. Pero he recibido informes de mis compañeros linternas. Está expandiendo su cuerpo, buscando nuevos candidatos, sembrando el miedo donde puede. Sospeché que lo que ocurrió en nuestras ciudades no fue un simple ataque aleatorio. Los que detuvimos, solo peones. Un silencio denso se apoderó de la sala. Diana frunció el ceño. Si está aumentando sus filas, es solo cuestión de tiempo antes de que actúe. Batman, de pie a un lado, con los brazos cruzados, permaneció en silencio. Estaba pensando. Calculando.
Flash, reclinado ligeramente en su silla, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Entonces me estás diciendo que entre el Joker volando medio edificio, tú y Bruce peleando con el Chico Sombra, y Lex volviendo a la sociedad como si no hubiera hecho nada y que, por cierto, hará algo, Clark, ten cuidado. Flash miró a Superman. Superman simplemente sonrió. ¿También tenemos a Sinestro tramando algo? Continuó Flash. Al apretó la mandíbula. Es peor que eso. Los linternas que me informaron, dijeron que esta vez había algo diferente. No solo busca candidatos fuertes. Busca a gente que ya sepa cómo usar el miedo como arma. Gente que se nutre de él. Y corre el rumor de que ha encontrado a alguien importante. Alguien peligroso. No estoy seguro de si está en la Tierra o no. Los ojos de Bruce se parpadearon ante eso. ¿Un nombre? Al negó con la cabeza. Aún no hay nada confirmado. Lo único que sé es que si Sinestro está reclutando personalmente, debemos estar preparados. Superman exhaló, reclinándose en su silla. Una crisis a la vez. Diana se volvió hacia Bruce. ¿Qué opinas de eso, Arthur? ¿Crees que puede serlo? Bruce guardó silencio un momento antes de hablar por fin. Peligroso. Astuto e imprudente. Sabe lo que hace. Pero, miró a Al. Por eso dudo que esté vinculado a Sinestro. Al asintió. Estoy de acuerdo. Pero es un impredecible. Y si Sinestro de verdad busca guerreros que entiendan el miedo, entonces Arthur podría ser alguien a quien le gustaría. Ese pensamiento no le sentó bien a nadie. Flash silbó levemente. Este año va a mejor. Superman se cruzó de brazos. Necesitamos más información. Sobre Sinestro. Sobre sus reclutas. Y sobre Arthur. Miró a Bruce. ¿Crees que hará algo pronto? Bruce entrecerró los ojos levemente. Ya lo hizo. Solo que aún no lo sabemos. De camino a Gotham, el elegante coche negro avanzaba por la autopista, atravesando la tenue luz de las farolas mientras el paisaje urbano se desvanecía tras ellos. Dentro, Arthur Blackwind se sentaba cómodamente en el asiento trasero, con la barbilla apoyada ligeramente en los nudillos mientras miraba por la ventana tintada. El mundo exterior era borroso, pero dentro, el ambiente era casi tranquilo. Su chofer, George, un caballero mayor de porte refinado, se aclaró la garganta antes de hablar. Maestro Arthur, si me permite la osadía, ¿por qué demonios eligió ir a Gotham? Arthur sonrió con suficiencia, mirándolo por el retrovisor. Eres la segunda persona que me pregunta eso hoy. ¿De verdad es tan malo? George se detuvo un momento, con las manos enguantadas firmemente sobre el volante. Luego, con la carga de quien ha visto demasiado, simplemente dijo, bueno, sí. Arthur rió entre dientes. Entonces menos mal que no me asusto fácilmente. George dejó escapar un pequeño suspiro, claramente inquieto. Aún así, señor, hay lugares mucho más agradables en el mundo para llevar a cabo, lo que sea que pretenda hacer. Arthur se recostó, estirando ligeramente las piernas. Tengo algo que hacer allí. George asintió, pero la pregunta quedó en el aire. Tras un momento, volvió a hablar. ¿Y por qué, si me permite la duda, insististe en hacer este viaje en coche? Un avión habría sido mucho más eficiente. Arthur sonrió con suficiencia. ¿Es demasiado para ti, George? Claro que no, señor Arthur. Siempre disfruto de su compañía. Había una ligera calidez en la voz de George, un sutil cariño bajo la formalidad. Arthur sonrió. Bien. Entonces considera este tiempo de calidad. George rió entre dientes. En efecto, señor. Aunque, si me permite, ¿qué hay de sus responsabilidades académicas? Seguramente no se ha olvidado de la escuela. Arthur se encogió de hombros. ¿Qué pasa? Me ocuparé de ello más tarde. George volvió a suspirar, pero con una expresión de complicidad. Muy bien, amo Arthur. Muy bien. Arthur dejó reposar su cabeza contra el asiento y sus dedos se movieron en el aire mientras abría su pantalla de estado. Ventana de estado. Nombre. Arthur Blackwind. Trabajo. Nigromante. Título. La maldición de los indignos, 20% de ataque contra aquellos que albergan malas intenciones. Nivel 80-88. Fatiga 0. Puntos de vida 7050. MP 8700. Fuerza 164-180. Salud 141-150. Agilidad 135-150. Inteligencia 169-180. Sentido 100-113. Puntos de habilidad disponibles. 24, 0 habilidades pasivas. Tenacidad, nivel 1.
Gambito de locura nuevo otorga inmunidad al control mental, al miedo y a las desventajas basadas en la cordura. Habilidades específicas del puesto. Extracción de sombras. Intercambio de sombras. Dominio del monarca. Habilidades de combate. Sed de sangre, nivel 2. Autoridad del gobernante. Mutilación. Fiebre de espadas. Equipo. Piel endurecida con omega. Collar forjado en el abismo. Inventario. Amuleto de la ira de Shazam. Guanteletes de hueso del juicio final. Conjunto de armadura de caballero de Azarat. Espada magna de los bajos nacidos. Espada de Prometeo. Frasco de sangre anticriptoniana. Épico. Rayo destrozado. Llave de la torre del destino. Llave. La mirada de Arthur se detuvo un instante en la tecla. Sus dedos se cernían sobre ella, con la mente llena de pensamientos. Siento que estoy cerca de algo, no de mi poder real, sino de algo completamente distinto. Entonces, otra notificación apareció en su visión. La muerte te sigue donde quiera que pones un pie. La expresión relajada de Arthur se endureció al instante. Sus ojos se entrecerraron, brillando levemente mientras observaba las palabras. Sus dedos se curvaron ligeramente, y el cuero del asiento crujió bajo su agarre. Lo conseguí cuando desbloqueé mis poderes por primera vez, pero ¿por qué aparece ahora? Su reflejo en la ventana lo miraba, tranquilo, sereno, pero debajo de eso había algo que lo molestaba. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.